Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Todos los hombres me fueron infieles. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntame tu historia 16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joana y en este día quiero compartirles mi historia. Hoy en día ya soy una señora de 45 años, pero quiero compartirles mis historias de mis relaciones amorosas, de cuando empecé a tener novio, etc. Yo desde muy pequeña viví en una familia muy disfuncional, veía como mi mamá y mi papá pues se agredían mutuamente. Entre ellos siempre habían peleas por esto, por lo otro. Y yo crecí viendo esto, mis hermanos también. Y yo decía que cuando creciera no quería tener este tipo de familia. Quería tener una familia bonita, donde hubiera amor, donde no hubieran pleitos todos los días, golpes y todo eso que ustedes ya se imaginan. Cuando yo tenía 18 años me fui de la casa porque ya no soporté más vivir en ese ambiente. Yo era la más pequeña de la casa de mis hermanos y todos ya se habían ido, y yo no veía la hora de cumplir 18 para poder hacerlo yo también. A mí me acostumbraron a trabajar desde muy pequeña, entonces no se me hacía difícil encontrar de qué trabajar para mantenerme yo sola. Cada quien de mis hermanos habían buscado su rumbo y ninguno vivía con el otro. Cuando tenía 19 años, en un lugar donde trabajaba, conocí al primer hombre, por decir así, de todas mis historias. Él era 10 años mayor que yo. Enseguida me enamoré de él. Él me habló cosas bonitas al oído y me dijo que él me podía llevar a vivir con él, que él me iba a mantener, que yo no me tenía que preocupar de nada más que solo atender la casa. Yo ingenua le creí y a los días de haberme ido a vivir con él, resulté embarazada. Desde que él se enteró que yo estaba embarazada, empezó mi calvario en esa casa. Él no llegaba a dormir, me trataba muy mal y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal o qué hice mal para repetir la historia de mis padres? Yo hacía de todo para que él se quedara conmigo, le cocinaba, le tenía la casa muy limpia, lo atendía, hacía todo lo que él me pedía para que él estuviera conmigo ahí y acompañándome en el embarazo. Desgraciadamente todo lo que yo hacía era en vano. Él seguía diciendo que para qué me había embarazado. Yo no tenía experiencia en ese sentido y no sabía cómo era que tenía que cuidarme, a dónde acudir. Mi mamá nunca nos habló de eso y en la calle yo me limitaba a hablar con la gente, entonces no sabía muy bien de métodos anticonceptivos. Y él por su lado no se quería proteger. Fueron pasando los meses y él a veces se desaparecía una semana de la casa. Yo tenía que ver qué comer porque estaba embarazada y tenía hambre, me daba hambre, como dicen, tenía que comer por dos. Incluso me iba a trabajar para sacar algo para comer. Él cuando llegaba me tomaba la fuerza y así hasta que nació mi primera hija. Yo dije que no le quería dar ese ejemplo a mi hija y cuando ella estaba pequeñita, recién nacida prácticamente, me fui de la casa. Lo dejé un día que él se había desaparecido así por semanas como estaba acostumbrada a hacerlo y me fui. Obviamente le batallé mucho porque tenía una bebé, tenía que trabajar para darle de comer. Bueno, en ese momento solo era leche, pero ahí la andaba cargando para un lado y para el otro. Cuando mi hija tenía 5 meses, conocí a otro hombre. Él era de la misma edad que yo. Me conoció, vio que tenía una niña y me dijo que a él no le importaba, que yo le parecía muy bonita, que él me llevaba a vivir con él. Yo le comenté la experiencia que había tenido y él me dijo que con él no me iba a pasar lo mismo. Y ahí voy yo de nuevo. Él me acompañó para que
me pusiera en control de planificar y empecé a tomar pastillas, porque él claramente me dijo que no quería hijos, que ya suficientemente con la niña que yo cargaba para estar bien. Yo empecé a tomarme las pastillas, me las tomaba siempre a la misma hora y estábamos teniendo una relación bonita. De repente él empezó como a faltar en las noches. Me decía que porque se quedaba trabajando hasta altas horas. Yo le creía. De igual manera yo me desvivía por él, lo trataba de la mejor manera. Aclaro que con este yo sí trabajaba y siempre andaba cargando a mi hija para allá, para acá, etcétera. De igual manera, cuando yo llegaba de trabajar, tenía que ir a hacer la limpieza en la casa, la comida, todo para que cuando él llegara a encontrar todo en orden, todo muy bonito, muy limpio, su ropa, todo. Yo siempre trataba de que él estuviera contento, que se sintiera contento al llegar a su casa. En una ocasión me enfermé, me dio vómitos, me puse muy mal del estómago y me recuerdo que me tomé la pastilla. Y al poco tiempo que me tomé la pastilla me dio otra vez el vómito y creo que ahí vomité la pastilla, no sé qué pasó, pero resulta que quedé embarazada nuevamente. Él se enojó mucho, para esto mi primera hija ya tenía 1 año. Él se enojó mucho, me dijo que quizá yo lo había hecho a propósito, porque él no quería hijos y que él no se pensaba hacer cargo de ese otro hijo que iban a hacer porque a saber si era de él. Y bueno, yo estaba ahí llorando, pero tenía que afrontar la situación y de igual manera empecé a tratar de hacer todo para él, pero fue en vano. Él también me dejó. Nosotros rentábamos una casa y él se fue. Al menos me quedaba esa casa que yo trabajando pues la podría pagar. Y ahí estaba yo con una bebé de 1 año, otra panza y viéndome bien difícil porque nadie me quería dar trabajo. Porque con el estómago decían que si me pasaba algo no querían echarse la responsabilidad. Y nació mi segunda hija. Yo decía que ya me iba a poner juiciosa en el senso que no le iba a creer al primer hombre que viniera a hablarme al oído. Cuando mi hija, la más pequeña, ya tenía 2 años, conocí a otro hombre. Él también me habló al oído. Yo de igual manera quería agradarlo, como siempre con los demás. Él me llevó a vivir a su casa. Me dijo que me saliera de donde rentaba porque era mucho lo que pagaba, decía él, y me llevó, empecé a trabajar, estábamos trabajando los dos, las niñas las dejaba en la guardería y yo sentía que tenía una vida muy bonita. Él me decía que quería tener un hijo, que le diera un varoncito y yo me dejé endulzar los oídos y me quedé embarazada nuevamente y sí, se me dio que tuve un niño. Él estaba muy contento con su hijo. En ese momento empezó como a despreciar a mis hijas y esto a mí no me gustaba. Teníamos peleas continuamente por este motivo, porque yo le decía que no le pedía que las quisiera como a sus hijas, pero que al menos me las tratara bien, que al menos demostrara un poco de cariño para ellas, porque ellas ya se daban cuenta, aunque sí eran niñas, y a él le valía, seguía siempre solo con su hijo, con su hijo, con su hijo. Yo no pude más la situación porque llegó al punto en el que después solo las cositas que compraba, refrigerios y todas esas cosas, me decía solo son para mi hijo, les ponía marca y no quería que mis hijas tocaran eso. Obviamente yo les podía comprar a mis hijas si les compraba, pero yo ganaba muy poco con lo que en comparación a lo que él ganaba. Entonces no siempre podía comprarle y a mis hijas, y no me gustaba ver que ellas vieran que solo mi hijo comía o solo mi hijo tenía estas cositas, porque ellas siendo niñas también pues les daban ganas. Pasamos así por unos años y cuando mi hijo tenía 5 años dije no más, me voy, y ahí me fui con otros 3 niños y la verdad yo ya no sabía qué hacer. Yo siempre trataba de hacer que él se sintiera bien de igual manera como con los otros 2 anteriores, pero no sabía qué hacía mal
para que los hombres me fueran infieles porque él se iba con otras mujeres. Incluso él, el papá de mi hijo, tuvo el descaro de llevar a una de sus amantes a mi casa. Y ese día me dijo, quiero que te vayas a la habitación de los niños a dormir porque yo traje a una persona que se va a quedar a dormir conmigo esta noche. Yo me la pasé llorando toda la noche. Hice que mis hijos se durmieran temprano para que no escucharan todo lo que yo escuché esa noche. Yo no sabía qué hacer porque ya no sabía qué hacer porque todos los hombres me eran infieles, me trataban mal, solo me embarazaban y me dejaban después. Y no podía encontrar una pareja que en realidad me amara. No sé si el problema era yo o no sé. Bueno, ya lo bueno es que mis hijos estaban grandes, ya los podía dejar en la escuelita, yo podía trabajar en las mañanas que ellos iban a la escuelita. Yo hacía trabajos muy pesados para tratar de ganar más dinero. Ya por las tardes me dedicaba a otras cosas en las que podía tener a mis hijos conmigo. Cuando mi hijo, el más pequeño, tenía 10 años, conocí a un cuarto hombre. En todo este tiempo yo había conocido a otros hombres, pero me había asegurado de no quedar embarazada porque ya no quería más hijos. Pero de igual manera me eran infieles, yo les daba todo lo que podía. Unos me quitaban mi dinero, otros llegaban a mi casa que yo los mantuviera y así tuve muchas relaciones que iban y venían a lo largo de esos 5 años desde que me separé del papá de mi tercer hijo. Hasta cuando mi hijo tuvo 10 años conocí a otro hombre que era un poco menor a mí. Él también me habló muchas cosas al oído, me dijo que yo era una mujer muy hermosa. Yo le dije que tenía 3 hijos, él me dijo que no le importaba y yo le creí. Se fue a vivir con nosotros y yo dije, bueno, le voy a dar un hijo para que él se quede conmigo. Ya mis hijos están grandes y así él no ve de que solo tengo yo mis hijos. Y ahí voy a embarazarme una cuarta vez. Nació otro niño y él me dijo, bueno, cuando yo le dije de la noticia, él me dijo que él no quería hijos, que por qué me había embarazado, que él no me lo había pedido. Yo le dije, pensé que te ibas a sentir contento de tener un hijo. Él me dijo que no. Y bueno, la historia se repitió, pero él en ese momento en que se enteró que yo estaba embarazada se fue. Obviamente mis hijas se molestaron conmigo. Aclaro que yo no sabía qué hacer, me sentía muy apenada con ellas porque el bebé que yo estaba esperando no me había pedido nacer, lo busqué yo por tonta, no sé por qué, no sé en qué se me cruzó en la cabeza de que él me iba a querer, bueno, que se iba a quedar conmigo al yo darle un hijo cuando él no me lo había pedido. Y bueno, después nació mi hijo. Yo después de eso me operé para ya no tener más hijos porque me conocía y sabía que quizás si conocía a otro hombre me iba a querer tener otro. Para cuando mi hijo tenía meses de nacido, el último, el papá de mi tercer hijo apareció. Me dijo que cómo podía yo haber tenido otro hijo si mi hijo ya estaba grande. Aclaró que nunca le puse demanda, él nunca me ayudó y vino y se lo llevó. Mi hijo, al ver en la situación en la que vivíamos, que yo trabajaba a medias por lo que tenía un bebé, entonces decidió irse con él. Me dijo que lo sentía mucho, pero que yo no entendía que había tenido tantos hombres porque él los había visto también cuando era pequeño, había visto la situación con la que había pasado con este último. Y me dijo que sí, que él se iba con su padre porque no soportaba más estar en esta situación, que a veces teníamos para comer y a veces no. A mí me dolía mucho el corazón porque mi hijo se fue y ahí me quedé con mis 2 hijas y el bebé. Ellas obviamente también se sentían decepcionadas de mí. La más grande después de unos años se fue de la casa cuando cumplió su mayoría de edad.
La pequeña también después se fue cuando cumplió 18, se fueron a vivir juntas. Y claramente me dijeron que cuando ellas se fueron de la casa, que ellas no iban a cometer el mismo error que yo, de tener un hijo de uno, otro de otro, que cada uno de ellos tenía un padre diferente que ni siquiera conocían, que al menos su hermano había conocido a su padre después de años. Bueno, porque no se acordaba de él, porque estaba pequeñito cuando nos habíamos separado de él. Y, y ahí estaba yo con el bebé, que, bueno, ya estaba más grandecito y me sentía decepcionada de la vida, pero yo no entendía. Seguí conociendo más hombres que solo me utilizaban, venían, iban. Y así se hizo una lista larga en mi afán de querer conocer al amor de mi vida, de tener una familia bonita al menos. Cada que venía un hombre y se quedaba por 1 o 2 semanas, yo les contaba a mis hijas que este sí era el bueno, y después se iban y así quedaba siempre yo. Y ahora a mis 45 años estoy sola, solo con mi hijo, que dice que cuando él también esté grande se irá de la casa porque dice que acá vienen muchos hombres. Y no sé qué vaya a hacer de mi vida, no sé si algún día me voy a cansar de buscar el príncipe azul. No sé, siento que a estas alturas soy yo la del problema. No sé qué tengo, no sé si no supe buscar un buen hombre, pero aquí estoy a la espera de mi príncipe azul. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Si tienen un comentario o una opinión, nos la pueden dejar. Y si tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas.